Hola a todos, mi nombre es Wilmar Giovanni Pasachoa Celi, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y el día de hoy vamos en nuestra primera práctica de laboratorio, haremos el experimento de un circuito mixto como se muestra y pues nos dice que le determinemos manualmente las resistencias, lo cual iniciamos a hacer y lo implementamos en nuestro simulador, en este caso de Tinkercad. Dichos valores se asignaron en esta tabla donde tenemos una resistencia 1 de 220 ohms, una resistencia 2 de 4.7 kilo ohms, una resistencia 3 de 1 kilo ohms, una resistencia 4 de 2.3 kilo ohms, una resistencia 5 de 470 kilo ohmios, perdón. Seguido de haber asignado dichos valores, procedemos a calcular el valor de la corriente y la tensión con el multímetro en nuestro simulador en cada resistencia, lo cual lo hicimos acá. Este sería el valor de la corriente en cada resistencia, donde pues se sabe que la corriente se mide pues abriendo el circuito, entonces uno a uno va haciendo la interconexión de cada resistencia, donde dichos datos los adjuntamos en nuestra tabla. Entonces dice que la corriente en la resistencia 1 fue de 9.2 miliamperios, como se nota aquí en el amperímetro, y así sucesivamente se tomaron los diferentes valores y se asignaron pues en nuestra tabla de corrientes. De igual manera nos pide el voltaje en cada resistencia, lo cual medimos también con nuestro multímetro en Tinkercad, y dichos valores también fueron puestos en nuestra tabla. Seguido de ello nos pedían o nos piden calcular el valor teórico del voltaje total y de la corriente total de dicho circuito. Entonces tenemos que para hallar el voltaje total tenemos que el voltaje total es igual a los 9.87 voltios más 2.02 voltios, y eso es igual a 11.89 voltios. Nos genera un LED fast, nosotros asignamos un voltaje de 12 voltios, pero respecto al simulador es a la hora de los cálculos por redondeo o por algunos decimales. Seguido de ello vamos a calcular las corrientes. Entonces las corrientes las determinamos en este caso por mallas, donde empezamos a despejar que en sí nuestro circuito tenemos que inicialmente se dividió, digamos que tiene tres corrientes, que sería una corriente acá en este sentido, una corriente 2 acá y una corriente 3 en esta malla. Y procedimos a desarrollar dichas mallas. Entonces tenemos que la malla 1 es igual a los 220 ohmios más 4700 ohmios, que es un total de 4920 ohms, lo cual operamos y tenemos que, para esta malla, que sería nuestros 4920 ohms de la corriente 1 menos 4700 ohms de la corriente 2, va a ser igual a 12. Para igualar, tenemos una malla 2 que es igual a 7900 ohmios, que es la corriente 2, menos 4700 ohmios, que es la corriente 1, menos 2200 ohmios, que es la corriente 3, y esto es igual a 0 voltios. Tenemos por último nuestra malla 3, que es igual a 2670 ohmios de la corriente 3, menos 2200 ohmios de la corriente 2, igual a 0. Perdón. Entonces tenemos que al resolver esto, inicialmente tenemos una corriente en la primera resistencia que es de 9.2 miliamperios, la cual es también nuestra corriente total. Procedemos a operar las corrientes en cada resistencia, y tenemos que la corriente en la resistencia 2 va a ser nuestra corriente en esta resistencia, en la resistencia 1, menos la corriente de las que se encuentran en
en dos corrientes, que sería la corriente 1 y la corriente 2 para este caso. Entonces, eso sumado, restado, perdón, daría 2.1 miliamperios. En nuestra corriente en la resistencia 3 es de 7.1 miliamperios. Y aquí operamos igual que en la primera y tenemos que la corriente en la resistencia 4 es igual a 7.1 miliamperios menos 5.9 miliamperios para un total de 1.2 miliamperios. Y por último, nuestra corriente en la resistencia 5 es igual a 5.9 miliamperios. Seguido, procedemos a hallar los voltajes en cada resistencia. Entonces tenemos que nuestro voltaje en la resistencia 1, por ley de Ohm, entonces va a ser nuestra corriente por la resistencia. Entonces en nuestra resistencia 1 tenemos que sería 9.2 miliamperios por 220 ohmios es igual a 2.02 voltios. El voltaje en la resistencia 2 es igual a 2.1 miliamperios por 4700 ohmios para un total de 9.87 voltios. Seguido tenemos que el voltaje en la resistencia 3 es 7.1 por 1000 ohmios para un total de 7.1 voltios. Y por último tendríamos que el voltaje en la resistencia 5 es igual a 5.9 miliamperios por 470 ohmios por un total de 2.77 voltios. Por último, bueno, ya les había expresado nuestro voltaje total y, pues eso sería la conclusión, que pues en sí nuestros valores plasmados en esta tabla, tanto con nuestro simulador como teóricamente, se puede decir que son iguales, similares. Si hay un leve desfase es por lo anteriormente mencionado, que sería por los decimales. Muchas gracias.